Qué gusto saludarlos una vez más. Bendiciones. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Usted es parte de este tiempo espiritual donde emanamos principios bíblicos para su corazón, para su familia, formativos, por cierto, en el pensamiento de Dios y en su voluntad perfecta. Estamos trabajando la serie Llamados a Servir. De una u otra forma Dios ha colocado dones, talentos que seguramente han venido por la gracia y la misericordia de Dios, con los cuales servimos a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Hoy estamos en el sexto tema, sirviendo con los dones, y vamos a basar este estudio en 1 Corintios capítulo 12, hablando esas verdades del apóstol Pablo con relación a los dones. Ya con nosotros el pastor Jaques, que nos va a estar ayudando con este sexto tema. Todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Cómo nos bendice que usted sintonice el programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Llamados a Servir. Y hoy estamos abordando el sexto tema, sirviendo con los dones, basado en 1 Corintios capítulo 12. Todo el capítulo habla acerca de los dones espirituales. Ya con nosotros el pastor Giovanni Jaques. Bienvenido al programa. Gracias, pastor. Muchas bendiciones, pastor Marvin. Es un gusto estar con ustedes este momento, en este tiempo, porque es un tema muy interesante, muy importante, el servir con los dones. Sí. Los dones, primero, no son nuestros. Alguien lo puso en nosotros. Y voy a comentarle, hay frases con relación a los dones con los cuales servimos en la obra de Dios. Yo recuerdo una frase que decían los líderes: no estamos aquí para calentar bancas. Interesante. Hoy en la actualidad sería: no estamos aquí para calentar sillas, porque antes las bancas eran muy populares. Era lo normal. Exactamente, no estamos para calentar sillas o bancas. Sin embargo, debemos descubrir, debemos de entender, y es como el apóstol Pablo inicia la carta diciéndole a los corintios: no quiero que ignoréis, no quiero que desconozcan lo que Dios ha puesto en ustedes. Dios ha puesto algo para provecho, porque muchas veces confundimos el don con algo que es para mi beneficio, que algo para yo tomar ganancia de esto, y es ahí donde entra ¿cómo decir? Desvirtuamos el carácter que Dios ha puesto en nosotros. En ese sentido, pastor Jaques, ¿cómo desarrollar los dones en las personas que asisten a la iglesia y dejar esa frase: no solo llegamos a calentar bancas? Es decir, ¿cuál es la forma como alguien puede desarrollarse, descubrir sus dones, sus talentos en su experiencia pastoral? ¿Cómo podríamos dar el inicio a una persona para que desarrolle sus dones? Número uno, para que alguien desarrolle sus dones debe de tener un nuevo nacimiento. Primero, convertido al evangelio. Más que convertido, un nuevo nacimiento. Sí, exactamente. Cuando digo nuevo nacimiento, es una nueva mentalidad. Es entender a qué Dios lo ha llamado. Muchas personas sentimos frustración muchas veces como pastores cuando vemos personas con 10, 15, 20 años dentro de una congregación local y vemos que no se ha lanzado, que no ha descubierto, que no ha entendido, porque el pastor predica. Sí. Los pastores predicamos día a día, los domingos, los días de enseñanza, el día de escuela dominical. Predicamos y enseñamos enfocado en que las personas desarrollen sus dones. Sin embargo, si una persona no ha nacido de nuevo, no ha rendido su vida completamente a Cristo, no puede descubrir sus dones. En primer lugar, entonces, que nazca de nuevo para poder comprender las verdades del evangelio. El apóstol Pablo nos da luz sobre este tema. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al versículo 6 voy a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es el propósito de los dones entonces? Servir. ¿Sí? Simple y llanamente servir, alimentar a otros, ayudar a otros, motivar a otros, exhortar a otros, alentar a otros a desarrollar una vida con un carácter piadoso. Y fíjese que el sol de justicia que se refiere a Dios, en ese sentido opaca las estrellas. Me gustó tanto de alguien que escribe un libro acerca de los adoradores y específicamente en el área de alabanza, ministerios de escala mundial. Dice que cuando toda persona está en Cristo, nuevo nacimiento, estar en Cristo, entender el Evangelio e ilumina el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo, las estrellas se opacan, se van. Porque cuando sale el sol las estrellas no brillan. Y no somos llamados en ese sentido a brillar para quedarnos con la gloria, sino la gloria es para Dios. Me interesa mucho y me llama la atención la analogía de la luna. La importancia de la luna. Ella protege, es un satélite natural que protege nuestra Tierra. Sin embargo, ella no produce luz propia. Pero es tan interesante y tan importante que cada noche nosotros deseamos verla. Sí, definitivamente. Ella recibe luz del sol. Y nosotros no producimos nada en nosotros. Hablando de los dones, muchas personas piensan que los dones pueden desarrollarse a través de estudios, a través de capacidades, a través de talentos naturales que todos tenemos. Bueno, yo puedo tocar la guitarra, quizás usted puede cantar, podemos hacer tal cosa, y son dones naturales que traemos. Sin embargo, si esos dones no son llevados a una vida piadosa, a un desarrollo de un carácter cristiano, van a ser de problemas en nuestra vida. Porque pensaremos que somos estrellas sin sol. Y en ese sentido, tenemos que enfocarnos tal como lo enseña Pablo. Realmente él en todo el tema con relación a los dones dice que es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien viene con la idea de brillar, como se hace popularmente en la farándula, en la fama, de hecho hay estrellas en Hollywood, no recuerdo exactamente en qué estado de Estados Unidos. Los Ángeles, en Hollywood. En Los Ángeles. Sí. Gracias. En Los Ángeles hay una calle donde hay estrellas. El Paseo de las Estrellas. ¿Ya? Entonces, pero realmente cuando uno viene al Evangelio, uno entiende que la gloria es para Dios. Claro, Dios va a respaldar ese talento, ese don, porque a través de ellos servimos en la obra de Dios. Pero el enfoque es edificar a otros, Pastor Jaques. Ese es el enfoque, y ese debería ser el enfoque de cada uno de nosotros. Jesús lo resume en pocas palabras diciendo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. En pocas palabras, Él vino a edificar a otros. Y estamos acá. Estamos acá con el único propósito de edificar a otros. Y de hecho, si estamos acá, usted y yo como pastores estamos acá, es porque alguien en algún momento nos edificó. Sí. ¿Qué tal le parece la analogía del cuerpo que presenta Pablo para acuñar esa verdad sobre los dones espirituales? Interesante porque pensamos que hay algún órgano más importante que otro en el cuerpo. Escuchaba hace años a dos importantes doctores de mi país discutir. Ambos eran especialistas en áreas diferentes. Uno era cardiólogo y otro era neurocientífico. Y cuando le pregunta a uno cuál es la parte más importante del cuerpo, el cardiólogo dijo el corazón. Y el otro le preguntaban cuál es la parte más importante, el cerebro. Cada quien defendía. Cada quien defendía su parte. Cada quien, y muchas veces pensamos que porque yo a veces he escuchado a personas en buen sentido de la palabra, que quiero dejar esto claro, no estoy criticando este punto. Personas que cuando vamos a predicar a algún lugar, la gente canta en esto y dice el que presenta el predicador, ahora viene la parte más importante del servicio. Y yo ciertamente a veces me siento un poco triste porque digo, toda la parte es importante, porque es un servicio. Es un servicio que estamos dando a Dios, desde el canto hasta la predicación. Es decir, cuando yo predico para decir lo que Dios tiene para la iglesia. Pero cuando alguien canta, es lo que gratitud y también lo que Dios tiene para la iglesia y lo que yo doy para Dios en ese momento. Fíjese que con relación a esa experiencia que usted menciona de los profesionales, el versículo
versículo 22 y 23 de 1 Corintios capítulo 12. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Es decir, hay órganos que no se ven: el corazón, el hígado, los pulmones, el cerebro. Y pareciera que esos no están haciendo una función aparentemente importante. Y de veras que son débiles. Porque si se toca tan solo una punzadita al corazón, ahí nos quedamos. Se acaba la vida. Sí, definitivamente. Entonces, con relación al cuerpo, se nos enseña algo. Hay diversidad, pero hay unidad. Y ese es el principio básico de la iglesia. Que deberíamos entender todo. De hecho, Jesús lo dice de esta manera en San Juan 17. Sí. Padre, que ellos sean uno. Una gran verdad. Como tú y yo somos uno. Sí, definitivamente. Y ese es el principio de la iglesia, entender que su talento, su don, me edifica a mí y que a través de mi don yo tengo que edificarlo a usted. Es decir, nos sostenemos unos a otros. Entre nos, en su experiencia pastoral, ¿será que dentro del cristianismo hay gente que compite? Pero entonces vamos a editar esta parte. Me sacaste la risa. Vamos a editar esta parte. Entonces, si me promete editarla, lo digo. No, estamos en un programa, pero sí. Pero creo que sí. Exactamente. Creo que sí, que hay competencia y muchas veces nos miramos nosotros. Por eso te decía en principio, Marvin, que necesitamos entender el nuevo nacimiento. Exacto. Porque a través del nuevo nacimiento, el ego desaparece de mi vida. Y ya no te veo como mi competencia, sino como mi aliado. Como el cuerpo. Como mi aliado en el desarrollo del ministerio. Sí, donde yo no puedo llegar, tú llegas con el llamado. Por ejemplo, usted tiene un llamado maravilloso con los jóvenes, que yo no puedo llegar a ese llamado, por diferentes factores. Tienen un llamado excelente en San José La Arada. Yo no puedo llegar allá, por diferentes factores. Pero yo tengo un llamado en otras áreas que usted no puede llegar y que al fin y al cabo los dos estamos haciendo un trabajo en común. Exactamente. Por eso es que en el siguiente segmento queremos hablar de la diversidad de dones, pero lo que enfatiza Pablo es la unidad. Exacto. Claro, hoy revelamos de que sí hay competencia, pero cuando no se ha entendido el enfoque de los dones. Alguien en algún momento escuché, ahorita voy por mi 6º disco de grabación y me voy a rebasar entonces menciona otro nombre, otro ministerio. Entonces no se trata de quién tiene más discos, de comparar. Imagínese usted en nuestro campo, y lo voy a hacer porque tengo autoridad, soy de la iglesia Amigos. Cuando se convoca a un pastor para una iglesia, se ha sabido que, no sé si por error o por falta de coordinación, en una ocasión invitaron a 3 pastores a la vez a predicar. ¡Aleluya! Y entonces la idea, fíjese, pastor, no sé si esto lo sabía en algunas selecciones, ¿verdad? Escuché la historia. Entonces, pero la idea es que el que predicara mejor se quedaban con él. Ahora, claro, nosotros entendemos que la pastoral no es solo predicar bien. Entonces hay otras áreas, la consejería, bueno, hay muchas áreas, pero cuando no entendemos el enfoque de los dones, caemos en ese tipo de cosas. Claro, los siervos de Dios no estaban compitiendo, pues es la iglesia que propició ese momento bochornoso, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que hay otras formas, otros métodos, pero lo cierto es que los dones es para edificar el cuerpo de Cristo, es decir, al pueblo de Dios. Siga con nosotros en el programa. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. Me encuentro con el invitado, el pastor Lander Ramírez. La pregunta es la siguiente: ¿dónde surge el término cristianos para aquellos que son seguidores de Cristo? ¿Y por qué en algún momento de la historia se le denomina protestante? Bueno, para eso debemos de ir a la historia y recordar que durante los primeros siglos del cristianismo,
¿verdad? A los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. Sin embargo, no era un término directamente como para elogiar a los seguidores de Cristo, sino que era, ¿verdad?, como un sobrenombre despectivo para la sociedad, ¿verdad? Pero hoy en día el término ha evolucionado y nosotros lo aplicamos que cristiano es aquella persona que vive realmente imitando la conducta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y el término protestantismo de dónde surge? ¿En qué momento de la historia? El término protestantismo, surge básicamente cuando se da en el contexto de la Reforma Protestante en Alemania. La historia nos cuenta que aquellos primeros cristianos que siguieron a Lutero por la nueva forma, ¿verdad?, que él estaba proponiendo de volver a las Sagradas Escrituras, se presentaron ante las autoridades de aquel entonces de la iglesia que dominaba y empezaron a protestar contra todas las injusticias, contra todas las cosas que ellos veían que no estaba bien, y de ahí también viene el nombre despectivo, ¿verdad? A esto le vamos a llamar protestantes porque están protestando. De una manera personal, hay otros términos para los seguidores de Jesús como evangélicos. Algunos despectivamente dicen, ahí están los bulliciosos. A criterio personal, ¿cuál sería el mejor término, no en forma despectiva, pero sí acuñado al concepto de un seguidor de Jesús? Para mí sería el término cristiano, ¿verdad? La palabra del Señor dice que todo aquel, ¿verdad?, que dice que ha conocido al Señor, pues y lo sigue a Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces creo que se nos facilita más identificar a alguien como cristiano el día de hoy, no tanto, ¿verdad?, porque sea un término despectivo, sino porque va a evidenciar la conducta y la forma en que Jesucristo vivió, es como nosotros debemos de vivir el día de hoy también. Y en un contexto social también es bastante aceptable. Exacto. Ahora con ese derecho constitucional que tenemos en nuestro país. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por su fina sintonía a nuestro programa. Dios los bendiga. Gracias porque cada semana usted está pendiente de la programación. Estamos abordando la serie Llamados a Servir. No vamos a la iglesia a calentar bancas. En ese tiempo era muy fuerte esa frase. Pero creo que Dios nos ha dotado de dones. De hecho, don es un regalo de Dios. Literalmente eso significa, ¿verdad? Es un regalo de Dios que lo usamos para glorificar a Dios, pero para edificar a los demás. 1 Corintios capítulo 12, Pastor Jaques nos dice de la siguiente manera, verso 10 en adelante. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué tremenda verdad, varón. Wow. Yo sonrío y me emociono cuando hablamos de los dones. Ajá. Porque muchas veces, y eso que decíamos ahí hace un ratito, hay personas que piensan, que se imaginan que los dones son porque ellos lo ganaron. O alguien decía en la iglesia pentecostal, hay una forma que muchas personas dicen, si tú quieres algo, ayuna y ora para que Dios te lo dé. Y es una completamente distorsión del carácter y de la soberanía de Dios. Sí. Porque aquí dice claramente Pablo que es el Espíritu que lo hace como Él quiere. Como Él quiere. Y con el que Él quiere. Exactamente. Es decir, yo no pedí ser predicador. Usted, de hecho, quizás no pidió ser predicador en algún momento. Para nada. Pero Dios quería, a través del Espíritu, dotarlo a usted y dotarme a mí de ese don especial de la prédica. Voy a mencionarle, en la familia Coronado no tenemos músicos. No hay músicos. Hermano Chepito, quien usted lo conoce seguramente, hermano Chepito del dúo del Salvador o la tribu de José. De los Arana, los famosos Arana. Exacto. Aquí ahora establecidos en Chiquimula, ellos son salvadoreños. Recientemente lo tuvimos en la iglesia, 8 integrantes de su familia. Exacto. Como la tribu de José. Unos en las tumbas, otros en el piano y así.
cantando. Entonces le hizo la pregunta a alguien: hermano Chepito, ¿y usted viene de familia de cantantes y de músicos? Porque tiene una familia Completo. talentosa y completos. Es un don que el Señor me regaló y que lo pude transmitir a mi familia. Yo no tengo familia ni de cantantes ni de músicos, se lo acredito a Dios. Y en mi caso fue así. Entonces toco piano, guitarra, porque me involucré en la iglesia, me gustó la música, ya sea por temperamento o me llamó la atención, me esforcé y ahora puedo tocar piano y guitarra. Y ahora mis hijos también lo hacen. Exacto. Pero yo no vengo de una familia de cantantes y de músicos. En mi caso igual. Yo no soy de una familia de predicadores. Nada. Mi esposa tampoco es una familia de cantantes ni de músicos. Mi esposa canta, mis hijos son músicos. Yo puedo predicar un poco. En conclusión, tenemos que llegar a la llana conclusión de que no ha sido de nosotros, no lo heredé de mi papá, no lo heredé de un hermano, no lo heredé de un tío, de nadie. Lo heredé de Dios a través del Espíritu Santo. La conclusión que usted hace es el punto de reflexión. ¡Oh, qué pena! Yo siempre me adelanto. No, está bien. Porque nosotros en el programa decimos, bueno, el punto de reflexión sería, entonces, hermano Jaques, se lo voy a preguntar. Entonces, Pastor Jaques, con nuestras experiencias de vida y de la manera como en su gracia recibimos los dones de Dios en la música, en la predicación, ¿cuál sería entonces el punto de reflexión? Mire, que lo que usted tiene no es suyo. Lo que usted tiene no es suyo, no es para su provecho, no es para su beneficio. Y eso quiero hacer un paréntesis acá con algo muy cierto que vivimos y quizás un tanto delicado. Sí. Es que muchos ministerios, muchas personas llamadas al ministerio están tomando los dones para provecho propio. Y cuando digo provecho propio, para buscar dinero, buscar fama, buscar popularidad, buscar ser vistos como estrellas. Y se comportan como estrellas, de hecho. Y es algo que ha estado lastimando el cuerpo de Cristo. Y cuando digo el cuerpo, la iglesia de Cristo. Sí. Entonces, cuando un miembro del cuerpo se rebela contra el correcto funcionamiento de todo el cuerpo, provoca un cáncer. Cuando mi hígado dice, no voy a secregar las toxinas, hay una cirrosis en el cuerpo. Sí, cuando mis riñones dicen, no voy a sacar lo malo del cuerpo, hay un problema en mi cuerpo. Entonces, cuando alguien no entiende que Dios es el que le ha capacitado. Y no funciona como tal dentro del cuerpo de Cristo. Porque si no lo entiende, no puede funcionar igual. Exacto. Cuando no lo entiende, funciona mal, entonces se convierte en un cáncer. Y es por eso que Pablo termina diciendo que el nombre de Dios es blasfemado a causa de nosotros. Sí. Se convierten en células cancerígenas. Cancerígenas, en un daño para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y al final terminan siendo desechados. Sí. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que tiene un cáncer en el cuerpo, ¿qué haces? Hay que cortarlo. Correcto. Entonces vemos que dice la gente, me cerraron la puerta, ahora canto en el mundo porque no. Usted pensó que el talento que tenía era para provecho. No, es que me sacaron y hago una iglesia propia. No. Usted pensó, pastor, que el talento de prédica era para provecho y no era para edificar la misión donde Dios lo llamó. Y el ejemplo es claro. Pablo menciona, a uno les dio don de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, el género de lenguas, la interpretación de lenguas. Este solo es una parte del listado. Exacto. Ahora, claro, hay otros dones, por supuesto. No solamente ahora nos quedamos con los que están acá, porque hay diversidad de dones. Pero lo que dice Pablo es que tenemos que cuidar la unidad, no ser células cancerígenas. Exacto. Funcionar como tales para propiciar la edificación del cuerpo de Cristo. En este sentido, notamos entonces, Pastor Jaques, que Pablo en sus cartas menciona diversidad de dones. Exacto. ¿Verdad? Ahora, actualmente, los que no están en el listado, ¿cómo podríamos interpretarlo? O sea, alguien, le voy a poner un ejemplo, la multimedia. Maneja muy bien el sonido, como el caso de Pablo Méndez, que tiene un oído tremendo y una habilidad para manejar el sonido para un concierto. ¿Cómo podríamos nosotros ahora interpretar esa parte de los dones que no están en el listado que menciona Pablo? Ciencia. Ciencia. Podríamos incluirlo en los dones de ciencia. Y de hecho, Pablo, cuando habla de los dones, los divide en 3 grandes grupos. Sí. Que son el don de revelación, que es sabiduría, ciencia y discernimiento, el don de discernimiento de espíritu,
el don de poder, que es fe, sanidad y milagros, y el don de expresión de voz, que son lenguas, interpretación de lengua y profecía. Exacto. Ahora, Pablo Méndez, para ponerlo como un ejemplo, Ajá. es un don que él lo aprendió a través de una universidad, Sí. para poner, Ujú. pero el oído que trae Es el don. es que el Dios le ha don regalado. que Dios le regaló. La capacidad de poder discernir los sonidos y combinar los sonidos es Dios. Ahí venimos a la ciencia. Y en ese sentido, la iglesia necesita tanto de usted. Otra vez la frase, no llegamos a la iglesia a calentar bancas o actualmente a calentar sillas. Hay tanta diversidad de formas como podemos servirle a Dios. ¿Será que alguien puede decir, fíjese que no hay espacio para mí en la iglesia, es que no tengo ningún don? Y yo creo que esa no es una realidad para quienes piensan de esa manera. Creo que más bien es una excusa que usan para no desarrollar el don, para no comprometerse, porque desarrollar un don te llama al compromiso. De hecho, usted decía hace unos momentos de que desarrolló el don de tocar el teclado, tocar la guitarra, la música, pero tuvo que emplear tiempo, Sí. recursos. Y muchas personas llegan a la iglesia y se quieren quedar calentando bancas porque sencillamente no quieren un compromiso mayúsculo. Sí, Ellos solamente definitivamente. quieren estar ahí y como oidores y tranquilo. El domingo el pastor predica y me voy el lunes, sigo mi vida, regreso el domingo, traigo la ofrenda, llevo el diezmo y termina. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu es el que reparte los dones como Él quiere, en mi caso, en la experiencia de varios años y durante estos años de ministerio, es involucrarnos. Amén. Es involucrarnos en las tareas más sencillas o las tareas más grandes. De una u otra forma, el Espíritu nos va a ir indicando. O sea, en la medida que uno se va involucrando, Dios va a utilizar nuestra personalidad, nuestro temperamento, de hecho el deseo del corazón. Porque puede ser que en la iglesia haya un sentir y Dios se lo vaya capacitando, pero es Dios, es el Espíritu Santo. En la medida que una persona se involucra en la obra de Dios, en misiones, evangelismo, en educación cristiana, yo probé de todo. Exacto. Probé de todo, pero Dios me fue guiando en dónde podía yo servir de una manera más intencional. En el caso suyo, no sé cómo fue su experiencia. Fue más particular y quiero decir que Dios conociéndome no probé de todo, pero Dios me dirigió rápidamente al área Ahí está. que Él tenía diseñada para mí. Correcto. Recuerdo que cuando conocí del Señor, yo no era tartamudo, no podía hacer uso de la palabra correctamente. Sin embargo, Dios me dotó, Sí. quitó la tartamudez de mi vida y en un sueño me dijo, te he llamado como evangelista. Imagínense ustedes, le pasó como Moisés allá en Éxodo capítulo Exacto. 3, porque Dios se encarga de capacitar. Si Dios nos está llamando a un determinado ministerio, con los dones que esto involucra, Dios se encargará de capacitarnos. Así que quédese con nosotros en el programa Punto de Reflexión. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Qué privilegio estar con ustedes en cada momento de los espacios que Dios nos da para reflexionar. Hoy, cuando entonamos nuestras ideas, las colocamos al nivel del servicio, el del por qué hago las cosas. Tengo que averiguar si esto es una provocación instintiva o alguien me llamó a servirle. La naturaleza del ser humano está en ser útil para otros. La satisfacción más grande es hacerlo y habiendo hecho esto, quedar como el siervo que dice la Escritura, que después de haber servido a su Señor puede decir, esto es lo que me hace convertirme en un inútil. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo más que hacer porque sencillamente lo que debía hacer ya lo hice. En el servicio y el llamado de parte de Dios nos presenta precisamente que algunos buscaban un quehacer en donde pudiesen ser reconocibles. Si ustedes y yo vemos a los hijos de Zebedeo, el hombre que se queda a cargo, sin duda Zebedeo también o labró no solamente esa empresa marítima en donde pescaban, sino que también la puso en manos de sus hijos, pero de pronto ellos se van y sirven al reino de Dios. Por alguna razón, esto requería de un tipo de compensación. La madre reclama a Zebedeo sin lugar a dudas,
pero también reclama a sus hijos. Pero se acerca aún a Jesús diciendo, ¿qué van a ganar? ¿Qué les vas a dar? ¿Les vas a dar que estén al lado derecho y al lado izquierdo? ¿O qué van a ganar? Hoy yo quiero pedirle a usted que reflexione conmigo en estos instantes. ¿Está haciendo las cosas por la razón correcta? Quiero recordarle que Dios nos hizo, nos puso en el planeta y luego nos va a llamar y volaremos. ¿Con qué sentido? Para que podamos entregar cuentas de no solo lo que hicimos, cuánto hicimos, sino por qué lo hicimos. Así que quiero pedirle que usted se vea llamado de parte de Dios para cumplir una función y que al igual que ese siervo inútil pueda decir, siervo inútil soy, porque lo que tenía que haber hecho, eso hice. ¿Cómo se logra eso? No teniendo un concepto solamente correcto o guiado por la moral o por el saber que hice algo bien hecho, sino porque Dios ocupe el lugar correspondiente en nuestro corazón. Cuando el Señor está en nuestro corazón, sin duda el mismo pensamiento de Jesús, no vine para ser servido, vine para servir, será lo más importante. Quiero por favor pedirle que usted conmigo se quede pensando esto y que podamos ponerlo en acción. Dios lo bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. ¿Cómo nos bendice que usted sea parte del programa Punto de Reflexión? Me encuentro con el pastor Giovanni Jaques, evangelista, predicador, ha ido a varios países predicando el evangelio. Aquí en Chiquimula, ¿hace cuántos años, pastor Jaques? 14 años, 7 meses. Hasta los meses lleva contados. Sabemos de que ha sido de bendición. Dios lo ha llamado a predicar el evangelio. Ha estado en magno eventos y también en lugares pequeños, porque cuando la gente idealiza un ministerio a gran escala, ¿será que puede venir a mi lugarcito? ¿Será que puede venir a mi aldea? Claro que sí, este varón es 4x4, es todoterreno. Hace unos días me escribió un pastor de Totonicapán. Ajá. Amigo, y él me escribe y me dice, pastor, necesito que hagamos una actividad para tal fecha. Pues está bueno, hermano. Pero antes que nada me dice, hablemos de las condiciones. Ah, ya. Y esa parte a veces uno la entiende, pero en mi caso a veces me lastima un poquito. Sí. Y yo le digo, no, Entiendo. hermano, mis condiciones son prácticas. Que usted tenga un micrófono para predicar y que me dé un lugar para dormir. Sí, definitivamente. Es lo único que necesito. Me dice, pues está bueno, pastor, entonces. Pero esto viene porque muchas personas, volvemos al principio, a momentos atrás, que usan los dones para beneficio propio. Exacto. Y piensan, bueno, es que no, yo predico a tal multitud. Sí. No, yo ando en un carro de tantos miles. Sí. Y yo necesito esto, necesito aquello. Y sí, Dios no solamente te capacita, te provee Sí. para su obra. Y esto también es un llamado para las iglesias también, que aunque es una realidad que existe, que quienes no tienen el enfoque correcto con los dones o con sus ministerios, también es cierto que las iglesias debiéramos atender bien a los siervos de Dios. Eso es bien importante, bendecirlos. Son ministerios de Dios, son ministerios que viven por fe. Amén. Y no podemos nosotros abusar e irnos al otro extremo. Bueno, le sirven a Dios. No, es que la Biblia dice que el obrero es digno de su alimento y tiene derecho también a tener esas comodidades. Entonces todo quiere equilibrio. Ni irnos al extremo del asunto financiero, pero tampoco al extremo de la pobreza. Es decir, vivimos por fe. A mí me han pasado cosas también. Yo me recuerdo que en mis primeras veces me quedé en un taller de mecánica con un montón de motores y cosas y piezas. y mi maleta como almohada. Wow. Claro, ahí no hubo buena coordinación. Yo después entendí que no fue culpa de la actividad de jóvenes, sino un directivo, que lo que volvemos a decir, cuando el hígado no funciona bien, el cuerpo va a sufrir. El cuerpo va a sufrir. Entonces, pero logré entender. Entonces es un llamado, es el punto de reflexión también, ¿verdad? Para las iglesias, que tenemos que cuidar muy bien a los siervos de Dios, ¿verdad? Aunque sea gallina de patio, hermano. Por lo menos. Bueno, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, verso 14 en adelante. Me encanta esta figura que hace el apóstol Pablo con relación a los dones.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo otra vez, como Él quiso. O sea, Dios nos introduce al cuerpo como Él quiere. Y así funcionamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe por qué? Como Él quiere, porque Él sabe que en el lugar donde nos puso, es el lugar donde vamos a hacer de funcionalidad y de productividad para el cuerpo. Se recuerda de la parábola de los talentos, esa es la misma idea. Exacto. Dice que le dio de acuerdo a su capacidad. Claro, los talentos es dinero. Sí, pero podemos caer en lo mismo. Exactamente, es decir, de acuerdo a la capacidad, sí, cuando venimos a Cristo, el nuevo nacimiento, la conversión, la justificación, el Espíritu de Dios se encarga de introducirnos en el cuerpo, eso sí, no como queremos nosotros, exacto, sino como Dios quiere para funcionar. Y fíjense que Pablo es un filósofo. Para mí Pablo es un gran pensador. Así es. Porque resalta los órganos que son menos vistos. Exacto. El corazón, los pulmones, el cerebro, me imagino yo. Sí. Y que están ahí en el cuerpo, pero nosotros le damos importancia más a los brazos, la boca, la cabeza, las piernas, cosas que todo el mundo ve. Y voy a mencionarle, y es una pregunta para todos. ¿Podemos sobrevivir si nos quitan un brazo? Sí. Es una pregunta retórica igual. ¿Y si nos quitan? También. Ahora, el corazón, Pastor Jaques, una punzada. No hay corazón artificial. O el cerebro también. Menos. Entonces Pablo resalta los que aparentemente son menos dignos. Y aquí hay un principio bien interesante, Pastor, y quisiera que lo tratáramos como un punto de reflexión. A veces hay líderes que son tan elocuentes y también hay ministerios que no son tan vistos. Y en la iglesia podemos caer en ese mismo error de guiarnos, claro, por la apariencia, pero también en el corazón de la obra de Dios. Hay personas que no los miramos en plataformas, pero que están doblando rodillas. No los miramos nunca, pero hay ancianos que están sosteniendo el ministerio. Yo tengo guerreros de oración que me dicen, pastor, cada vez que usted sale, lloro por usted, y no se miran ni en televisión, ni en radio, ni en predicación, pero están orando y que son necesarios para funcionar ciertos ministerios. Quiero marcarlo de esta manera. En algún momento, la metáfora, sé que un predicador muy famoso muere y sube al cielo. Y Dios le dice a San Pedro, muéstrale su casa, la que él tiene acá. Es una casa pequeña. Y a la par una ancianita le dice también, sube, le muestra una casa pero mucho más grande. Y le dice el predicador a San Pedro, pero aquí debe haber un error porque sí, tú me conoces. Yo prediqué en los estadios, se convirtieron millones de almas y a mí me tocaría la más grande. No, dice Pedro. Aquí hay un problema. Es que tú estás aquí porque ella oraba por ti. Y las almas que se convertían no era porque tú predicabas, era porque ella estaba orando para que se convirtieran en tus actividades. Ella fue la que guardó tu ministerio. Definitivamente. Entonces, hay gente detrás de bambalinas. Sí, y yo siempre lo he dicho. Si estoy aquí en este momento, es porque alguien o un grupo de personas están orando por mí. Sí. Recuerden ustedes en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Y esto nos lleva a la interdependencia de los miembros de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Y fíjense que cuando nosotros servimos en la obra de Dios no se trata quién es el más aplaudido o quién es el más visto, sino funcionar desde la perspectiva donde Dios nos llamó. Yo trabajo en mi sector, el pastor Jaques trabaja su sector. Personalmente me dicen, porque me miran de un lugar a otro, me dice un misionero, ¿y a vos no te gustan las misiones? Yo le digo, mira, yo creo que Dios no me ha llamado a misiones transculturales, Dios sí te ha llamado a vos, porque Él ha ido a Camboya, Él domina varios idiomas, el inglés, castellano, el khmer, entonces Dios te ha llamado. En mi caso, fíjate, he ido a varios lugares, pero mi enfoque es más liderazgo, trabajar con jóvenes, pero Dios te ha llamado a ti. Entonces creo yo que yo me siento muy bien trabajando en las áreas. Y alguien podrá decir, y voy a comentarle esto, Pastor Jaques, a veces dentro de nuestra denominación tenemos, por ejemplo, pastores de campo
y pastores de ciudades. Y eso no sé si solo en Iglesia Amigos pasa. Sí. Pero me dijo alguien, y eso creo que lo había analizado ya antes: pastor, no se trata de qué pastor está en la aldea, en el caserío, en un municipio o un departamento. Se trata del llamado de Dios. Amén. O sea, aquí no se trata de que él es pastor de ciudad. No, el denominador común en todos los siervos de Dios y con siervos es el llamado de Dios. ¿A qué Dios te llamó? Exacto. Y entender eso, usted decía claramente, no me ha llamado a ser transcultural, pero a hacer misiones locales. Lo he llamado un liderazgo juvenil. Y en eso, muchas personas, yo sin conocerlo personalmente en algún tiempo, escuchaba de usted el trabajo que hacía con los jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en ser productivo y en capacitar a otros a través de su nombre. Sí, por eso preocuparnos los unos por los otros. Vamos a analizar en los puntos de reflexión en el siguiente segmento, porque vamos a abordar el tema de cuidarnos los unos con los otros. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Estamos en el programa Punto de Reflexión abordando el tema llamados a servir. Estamos abordando el sexto tema con el pastor Jaques, sirviendo con los dones. 1 Corintios capítulo 12, verso 20 y 21, y con esto hacemos nuestros puntos de reflexión final. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hasta una uña nos sirve para rascarnos. La importancia de cuidarnos los unos con los otros, pastor. Es necesario entender algo, que si mi hermano cae, que si mi hermano sufre, yo sufro. Pablo lo dijo de esta manera: ¿quién de vosotros ha enfermado y yo no me he enfermado? ¿Quién de ustedes ha sufrido y yo no he sufrido? ¿Quién de ustedes se ha gozado y yo no me gozo? Y nosotros tenemos que comprender algo. Cuidar no es solamente cuando el hermano está en un problema. Cuidar es cuando también el hermano está en la palestra, cuando está en el lugar alto. No sentir yo envidia, alegrarnos. no sentir envidia, no sentir celo por él, sino alegrarme con él, contentarme, bendecirlo, hablar bien de él, compartir con él ese logro, ese éxito. Porque si el corazón funciona bien, aunque los riñones estén medio qué sé yo, va a haber sanidad en el cuerpo. Versículo 26 está esta gran verdad que nos está hablando ahora, hermano Jaques. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando un pastor, cuando un predicador, cuando un ministerio de música, de alabanza, es exaltado a través de Dios, ¿sabe qué pasa con la iglesia? La iglesia es levantada. Pero cuando un pastor, cuando un ministerio de alabanza, cuando un líder cae por algún problema, toda la iglesia sufre. Voy a mencionar a la hermana Olimpia Guzmán, una gran sierva de Dios. Ella está en recuperación, ha tenido ciertos inconvenientes de salud, pero me dijo en una ocasión, a ella le dieron un reconocimiento, la calle llevaría su nombre. Me dice: pastor, es que siento que no está bien, por el tema de la humildad, de la sencillez y el orgullo, y cómo poder tener esa compatibilidad. Y por supuesto eso no son coexistentes, ¿verdad? Pero yo le digo, la están honrando por su trabajo, por su trayectoria, una mujer que ha marcado una huella interesante en la población. Entonces yo le digo, recíbalo no como un orgullo, recíbalo como algo de Dios por su trabajo que ha hecho en la población. Una calle en San José Larada lleva el nombre de Olimpia Guzmán. ¿Por qué? Porque todo el pueblo reconoce la labor, la trayectoria social que ha tenido durante muchos años de vida. Pero ¿quién es la hermana Olimpia Guzmán? Ah, muy bien. Olimpia Guzmán. Miembro de la Iglesia Amigos, ahí está. Y quién es a la vez glorificado es Dios. A través de la vida del hermano Olimpia. Exacto. Pero la Iglesia Amigos también tiene una persona que los años van a pasar y van a decir, no, ¿quién era el hermano Olimpia? Era miembro de la Iglesia Amigos. Sí, definitivamente. O sea, damos a conocer el nombre de Dios. O sea, amén. Es cuestión de intencionalidad y de enfoque. Entonces llegamos a los puntos de reflexión en el tema sirviendo con los dones. ¿Cuál sería su punto de reflexión final sobre todo lo que hemos estado hablando? Bueno, decirle a esos jóvenes, decirle a las personas, a esa familia que nos están observando en este tiempo, que lo que Dios ha puesto en tu vida
tienes que hacerlo. El pastor decía algo muy interesante: no estamos aquí para calentar sillas. Si te sientes que Dios te ha llamado a una iglesia local, no te ha llamado solamente para que llegues el domingo, sino para que sea productivo, para que edifiques a otros. Y tú dirás, pero es que no sé esto, no sé. Nadie nació sabiendo. Sí. Ponte en las manos de Dios, ríndete a las manos de Dios y verás cómo Él te va a capacitar para hacer de bendición para otros. Mi punto de reflexión final: si Dios te está llamando a servir en un área específica, como Moisés, que Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel en Egipto, si Dios te está llamando a cárceles, si Dios te está llamando a hospitales, misiones transculturales, como evangelista, quizá como un servidor en una iglesia local, si estás sintiendo eso de parte de Dios mientras te involucras, mientras asistes en la congregación, mientras escuchas un mensaje de las necesidades a nivel mundial o local, somos llamados a servir. Entrégate al Señor. Dios se encargará de equiparte para poder hacer esa labor. Se nos terminó el tiempo. Un saludo final. Gracias a ustedes, gracias Pastor Marvin Coronado por la oportunidad que nos brinda de venir a este espacio de reflexión. Es una bendición grande, y a usted que nos escucha, que Dios le bendiga también. Así, si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Dios los bendiga y gracias por aceptar la invitación. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.